Bueno, en esta tarde debería de comenzar con el capítulo 6, pero quiero comenzar contestando una pregunta que un querido hermano formuló tocante a algo de la clase pasada. Debo decir que todas las preguntas son buenas. Todas las preguntas son útiles, de manera que cualquier hermano o hermana que tenga alguna pregunta, que no dude hacerla, porque eso es uno de los fundamentos del estudio. Cuando uno estudia, hay preguntas y personalmente aprendo de las preguntas que mis hermanos y hermanas hacen. Cuando he enseñado en la universidad, siempre me alegra mucho que mis estudiantes pregunten. Alguien preguntó respecto de los 24 ancianos. Esto aparece en el capítulo 4 y versículo 4. Dice, alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y la cuestión gira alrededor de la identificación de los 24 ancianos. Conozco enseñadores y predicadores, es más, creo que tuve profesores que creían que los 24 ancianos que se mencionan ahí representan a la iglesia. Fíjese, hay tres posturas respecto de esto. Algunos creen que representan a la iglesia, otros creen que representan a los santos del Antiguo Testamento y otros creen que representan a los dos grupos. La mitad de ellos representan a la iglesia y la otra mitad a las tribus de Israel, porque como son 24, 12 más 12. 12 representan a la iglesia, los 12 apóstoles, y los otros 12 a las tribus de Israel. Personalmente creo que esos ancianos son ángeles. No representan ni a la iglesia, ni a Israel, ni a los dos grupos juntos. De paso, debo de aclarar, si alguien cree que esos ancianos representan a la iglesia, no es un hereje, no es una herejía creer eso. Como he dicho, tuve profesores que creían así, que esos ancianos representaban a la iglesia. Así es que no es un hereje el que crea que esos ancianos representan a la iglesia. Creo que esos ancianos representan ángeles y tengo cierta base, cierto fundamento. Por ejemplo, uno de ellos es que si representasen a la iglesia, Juan no estaría incluido. Y Juan es parte de la iglesia. Juan no estaría incluido porque Juan es el que está describiendo. Cuando comienza el capítulo 4, versículo 2, dice, y al instante yo estaba en espíritu. Juan es el que va a describir la escena. De manera que si esos 24 ancianos fuesen la iglesia, Juan hubiese sido dejado fuera porque él es la persona que está describiendo, está identificando quiénes son esos ancianos. Eso es algo importante. Lo que quiero sugerir
es que la descripción ahí es la del trono de Dios, como el pasaje lo explica en el capítulo 4. Es un trono majestuoso, hermoso, glorioso, donde está Dios rodeados de seres angelicales. Habla allí de 4 seres vivientes. Esos 4 seres vivientes son ángeles. Y luego habla de los 24 ancianos y habla de el mar que parece como de vidrio, como de cristal, dice semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y esos seres son seres otra vez angelicales, querubines o serafines, seres angelicales de altísimo rango. Bien, ahora, cuando vamos al capítulo 5, mire, en el capítulo 4 se describe la presencia majestuosa de Dios Padre en ese trono de gloria. Y dice que encima de la diestra del Padre hay un rollo. En la Reina Valera dice el libro, pero es un rollo. En aquellos tiempos no había libros, los libros vienen después. Ese libro, ese rollo que está encima de la mano derecha, de la diestra del Padre que está sentado en el trono, ese rollo es el que contiene todos los juicios que Dios va a realizar en los días finales, particularmente en los días que tiene que ver con la semana 70 de Daniel, que es los años de la gran tribulación. Bien, ese rollo que está encima de la diestra del Padre es pasado a la mano o manos del Hijo, que es lo que se describe en el capítulo 5. En el capítulo 5, allí dice que ese rollo, versículo 7, y vino, ¿quién vino? El Cordero. Voy a leer el versículo 6. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero. Ese Cordero es nuestro Señor, como inmolado, dice allí, que tenía 7 cuernos, eso habla de su poder omnipotente, 7 ojos, eso habla de su omnisciencia, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y ahora observe, versículo 7. Y vino y tomó el libro, el rollo, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué significa eso? Que la autoridad para juzgar pasa de la diestra del Padre a las manos del Hijo. El Hijo, versículo 7, es el que toma el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora él tiene la autoridad, el poder, la capacidad para juzgar. Y cuando hubo tomado el libro, versículo 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, observe bien este cántico, digno eres de tomar el rollo, el libro, y de abrir sus 7 sellos, sus sellos, porque tú fuiste inmolado
tú fuiste inmolado. Y ahora observe, y con tu sangre, dice la Reina Valera, nos has redimido para Dios. Y el problema está con ese pronombre nos. Ese pronombre nos que aparece ahí en la Reina Valera no aparece en los mejores manuscritos. Voy a leer 2 o 3 traducciones. Esta que voy a leer se llama la versión latinoamericana, que es magnífica. Dice allí el mismo versículo: digno eres de tomar el pergamino y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre, escucha ahora, redimiste hombres para Dios. Ahí no aparece el nos. Redimiste hombres para Dios de todas las tribus, lengua, pueblo y nación. Y dice, y has hecho de ellos un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y voy a leer ahora de posiblemente la mejor versión que tenemos en nuestro idioma castellano. En el capítulo 5, esto lo voy a leer de la versión que se le llama Biblia de las Américas. Biblia de las Américas. Escuche cómo lee la Biblia de las Américas. Versículo 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro o el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Mire, esa es una buena traducción, pero ahí no aparece el nos que aparece en la Reina Valera. Y así he leído varias versiones, de manera que ese nos que la Reina Valera coloca ahí no aparece en los mejores manuscritos, no debería de estar ahí. Y tengo, como he dicho ya, varias versiones aquí que podría leer. Voy a leer quizá una más de todas estas versiones para aclarar toda esta cuestión. Dice en capítulo 5 y el versículo 9, dice, y cantan un cántico nuevo. Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. De manera que todas estas traducciones van a entender que en realidad esos 24 ancianos no se refiere a la iglesia, sino se refiere a redimidos por Dios, hombres que Dios ha redimido, seres humanos que Dios ha redimido, que tiene que ver con la obra expiatoria de Cristo. Y el nos que aparece ahí, que daría a entender que se trata de la iglesia, esa palabrita causa problemas. Yo prefiero la traducción que excluye el nos.
donde dice allí, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno es de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. De manera que esos 24 ancianos están dando gloria a Dios porque Dios ha redimido a través del Cordero gente, seres humanos de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, de todo pueblo, y no hace referencia a la iglesia. Ahora, como he dicho, hay muchos que creen que esos ancianos representan la iglesia. Si tú crees eso, no te acomplejes, no eres un hereje. Te vas a encontrar a personas que creen exactamente igual que tú, pero allí no te vas a encontrar a Luis Carballosa en ese grupo, porque yo creo que no se trata de la iglesia, se trata de seres que Dios ha redimido, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, como lo va a hacer en tiempos de la gran tribulación, hasta que Dios ya termine con su plan glorioso, con su plan estupendo que Él ha establecido. Espero que esto haya aclarado la cuestión, la pregunta, y si alguno cree que no está clara, que la formule de nuevo, de otra manera, como quiera, y que no se acompleje. Que estamos aquí para estudiar juntos la palabra de Dios, para aprender juntos, para ayudarnos mutuamente en la comprensión de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Dicho lo que he dicho, voy al capítulo 6 del Apocalipsis. El capítulo 6 debería de comenzar con una conjunción que la Reina Valera omite. Y vi. Debería de comenzar con la conjunción y. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. La idea ahí es cuando el Cordero abrió el primero de los sellos. Voy a explicar esto otra vez, poco a poco, despacio, tranquilamente, para que entendamos. En ese rollo que va a estar, que vemos aquí descrito que está en las manos del Cordero, ese rollo contiene todo lo que Dios va a hacer para culminar su plan eterno. Por eso es que ese rollo está escrito por dentro y por fuera. Algo raro, los rollos no se escribían de ambos lados, siempre se escribían de un solo lado, para que el lector fuese leyendo y enrollando. Desenrollaba para leer y una vez que ha leído, enrollaba y seguía leyendo. Repito, en ese rollo está escrito todo lo que Dios va a hacer. Fíjese cómo es, lo vamos a ver, pero lo anticipo. Fíjese cómo es la cosa. Se abre el primer sello, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Cuando se abre el sexto, se ha llegado a la mitad de ese periodo de gran tribulación, a la mitad. Sellos 1 al 6 abarcan la primera mitad de la gran tribulación o de la tribulación. Sellos del 1 al 6 abarcan la mitad de la tribulación. Cuando se abre o se desata el séptimo sello, dentro de ese séptimo sello hay 7 trompetas de juicio.
se toca la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta trompeta. Cuando se llega a la séptima trompeta, dentro de la séptima trompeta hay 7 copas de juicio. Ahora, fíjese, vamos a ir de atrás para adelante. Las 7 copas de juicio están dentro de la séptima trompeta. Y las 7 trompetas están dentro del séptimo sello. De manera que los 7 sellos lo contienen todo. Todo lo que Dios va a hacer está en ese rollo sellado con 7 sellos. Esta es la estructura tremenda, clara del libro del Apocalipsis. La gente se asusta cuando se habla del Apocalipsis y no quiere estudiarlo porque cree que es difícil. Pues en realidad no, si Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder entender. Bien, capítulo 6, versículo 1. Y vi. No omita esa conjunción. No le cause problema poner ahí delante de vi, poner una Y. Póngala porque en el texto original está. En el texto griego, ahí está. Si no, pregúntele a alguien que le muestre un texto griego del Nuevo Testamento y búsquelo o que se lo busque y ahí lo va a ver. En el capítulo 6 y el primer versículo, ahí verá que aparece esa conjunción. La conjunción tiene 3 letras en el griego. A-I. K-I. K-I en el griego significa I. Es la conjunción I. Igual que decimos en castellano, una Y. Bien. Y vi cuando el Cordero abrió uno ahí significa el primero. Debía de leerse, vi cuando el Cordero abrió el primero de los sellos. No uno, cualquiera, sino el primero. Y ahí está, en el texto. Vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Abrió el primero de los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Ahora le doy otra pista. En el texto original, la palabrita, las 2 palabritas, y mira, no aparece. Están en la versión Reina Valera, pero en muchas otras versiones no lo va a encontrar. Vi cuando el Cordero abrió el primero de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven. Eso lo acabo de leer de la versión Las Américas, que es una de las mejores versiones en castellano. De manera que el versículo debe leer así. Vi cuando el Cordero abrió el primero de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir
como con voz de trueno, ven. Fíjese, si el y mira es parte del texto, el ser ese, el anciano o quien está hablando ahí, el ángel, uno de los 4 seres vivientes, estaría hablándole a Juan. Le estaría diciendo a Juan, Juan, ven y mira, pero no le está hablando a Juan. Está hablando a otra persona. Mire, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. La orden esa, ven, es dada al que cabalga el caballo blanco. Y el que cabalga el caballo blanco ese es el anticristo. ¿Qué significa eso, hermanos y hermanas? Sencillo. No hay que enrollarse. Eso significa que el anticristo va a aparecer en la tierra como anticristo. No cuando Satanás quiera, no cuando él quiera, sino cuando Dios le dé la orden. Es Dios el que está en control de todo. Es Dios el que tiene control de todo. Lo que el Apocalipsis describe, óigame bien, esto lo he dicho ya antes, pero lo repito. Lo que el Apocalipsis describe es la consumación del plan eterno de Dios. Eso es lo que el Apocalipsis dice. Cómo Dios se ha propuesto consumar su plan eterno, llevarlo a una consumación plena. Si es que es Dios el que está en control de todo esto. No es el hombre. No es Satanás. Es Dios. De manera que la orden esa, ven, es Dios quien la da. ¿A quién se la da? Al que cabalga el caballo blanco. ¿Quién es el que cabalga el caballo blanco? El anticristo. ¿Por qué cabalga ese caballo blanco, el anticristo? Porque él quiere parecerse lo más posible al Cristo. Él quiere imitar al Cristo en todo lo que pueda, para que el mundo se confunda. Él quiere aparecer que él es. Dice ahí, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía, ¿qué cosa? Un arco. Un arco es un arma, pero no habla de flecha, porque cuando el anticristo aparezca en la tierra, él va a aparecer como un hombre de paz. ¿Os acordáis lo que el Señor dijo? Lo dijo el Señor en Mateo 24 y Pablo lo dice en su segunda carta a los tesalonicenses. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos
destrucción repentina. Cuando el anticristo aparezca en la tierra, va a engañar a mucha gente porque él va a aparecer como un hombre de paz. Por eso cabalga un caballo blanco, tenía un arco, no tenía flecha, y le fue dada una corona. Le fue dada una corona. En el Apocalipsis vamos a ver muchas veces lo que se llama la voz pasiva de majestad. Le fue dada. Este ser aparece en la tierra con el poder de Satanás, pero encima del poder de Satanás está el poder de Dios. Le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Sale como un gran conquistador, pero como un hombre de paz. Cabalga un caballo blanco, lleva un arco, no lleva flecha. Bien. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello. Acuérdese que hay 7 sellos. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Nada más. En el texto original no hay y mira. Fíjese en la Biblia Las Américas, que es una gran versión. Fíjese ahí, que ahí no aparece el y mira. A este personaje solo se le da la orden de ven. ¿Y quién sale ahí? Salió otro caballo bermejo. El caballo bermejo, rojizo, representa guerra. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entre paréntesis, debo de anticiparlo aquí. Se habla de un jinete que cabalga un caballo blanco. Luego se habla de un jinete que cabalga un caballo bermejo. Y luego, en tercer lugar, uno que cabalga un caballo negro. Y luego se habla del último que cabalga un caballo amarillo, color mostaza. Fíjese bien. Escuche ahora. No se trata de 4 jinetes diferentes. Se trata del mismo jinete. Es el mismo que se presenta con características diferentes. El caballo blanco, cuando sale, se presenta como un hombre de paz, pero el mismo, no otro, se presenta cabalgando un caballo bermejo, rojizo. La guerra. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Caballo negro habla de muerte. Habla de hambre. Habla de los resultados de la guerra. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, porque
las consecuencias de la guerra siempre es el hambre. El hambre. Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino era la comida y será la comida que podrán comprar los ricos. Bien, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Acuérdese que el y mira no está en el texto. Ven. ¿A quién se le da la orden? Al que cabalga ese caballo. Que viene ahora, versículo 8. Miré y aquí un caballo amarillo. Caballo amarillo es las secuelas de la guerra y del hambre. Caballo amarillo que tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada la potestad o le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Fíjese, eso nos da a entender que la primera mitad de la gran tribulación no es de paz falsa, como algunos dicen por ahí, que los 3 primeros años y medio será de paz falsa. No, señor. Los 3 primeros años y medio serán de tribulación y los 3 segundos años y medio serán de gran tribulación. Pero los 7 años tienen que ver con tribulación. Leo otra vez el versículo 8. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades. ¿Por qué el Hades? Porque el Hades es el lugar a donde van los muertos. El Hades le seguía y le fue dada potestad o autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para qué? Para matar con espada. Eso no habla de paz, ni falsa ni de ningún tipo. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar, fíjese, las almas. La palabra almas ahí significa personas, vidas. El alma como tal es invisible. Si fuese solo la parte espiritual, Juan no hubiese podido verlo. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi. Juan vio bajo el altar las personas, las vidas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, durante la primera mitad de la tribulación habrá muchos que serán perseguidos por la palabra de Dios y por el testimonio que dan de Dios. La iglesia no estará ahí. Esos serán mártires de la gran tribulación. Personas que habrán creído durante la gran tribulación. Muchos van a creer durante la gran tribulación, pero tengo una sugerencia que daros respecto de eso. Porque habrá algunos por ahí que dirán, bueno, yo voy a esperar a que llegue ese tiempo. Mira, no esperes. ¿Sabes quiénes van a oír el evangelio durante la gran tribulación? Lo van a oír personas que nunca antes oyeron el evangelio.
Mire, estoy seguro de que aquí en España y aquí en Galicia, mi querida tierra, hay personas que todavía nunca han oído el evangelio. Nunca lo han oído. Han oído sermones, han oído discursos, pero no han oído el evangelio. Estoy seguro de que en Chile, ese querido y entrañable país, hay personas que todavía no han oído el evangelio. Hay gente por allá, por la Patagonia, allá donde hace frío, por allá, y por Atacama, por el norte, que nunca han oído el evangelio. En el Perú hay gente que todavía no ha oído el evangelio. En el Ecuador, en Bolivia, en la Argentina, hay gente que no ha oído el evangelio. En Brasil hay gente que no ha oído el evangelio. En Uruguay, en Paraguay hay gente que no ha oído el evangelio. En Venezuela, en Colombia, hay gente que todavía no ha oído el evangelio. Han oído discursos, han oído sermones, pero no han oído el evangelio. El evangelio, escúcheme bien, es que usted le explique a una persona lo que Pablo dice allí en 1 Corintios 15. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos para dar vida a todo aquel que pone su fe y su confianza en él. Hay algunas personas que creen que si se paran en una esquina de una ciudad y reparten un folleto, ya predicaron el evangelio. Eso no es predicar el evangelio. Eso es repartir un folleto. Predicar el evangelio es hablarle a una persona cara a cara y hablarle de su situación, que está muerta en delitos y pecados, y que a menos que ponga su fe y su confianza en Cristo como su Salvador, se pierde para siempre. Eso es predicar el evangelio. No es darle un folleto a alguien o algo así por el estilo, no. Es explicarle lo que Pablo hizo cuando fue a Atenas y lo que Pablo hizo cuando fue a Tesalónica y cuando fue a Éfeso y cuando fue a Corinto y lo que han hecho muchos misioneros que han estado en las selvas hablando a personas y les han explicado esto, el significado de la muerte y la resurrección de Cristo. Bien, leo otra vez el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, psique, las vidas. La palabra almas ahí significa vidas o personas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Después de que la iglesia sea arrebatada, Dios va a salvar a personas que nunca antes habían oído el evangelio. Dios lo va a salvar por su gracia y por su misericordia. Y esas personas van a sufrir por causa de Dios, por causa de la palabra, por el testimonio. Y fíjese, esas personas que sufren muerte, mire lo que dice versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas
y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Los que moran en la tierra. Ahí es una expresión muy importante. Se refiere la palabrita griega, los katoikuntas, personas que están arraigadas en la tierra. Miren, en este mundo, a lo mejor tienes algunos vecinos, viven al cruzar de la calle de tu casa, donde vives, a lo mejor donde vas a comprar, a la tienda donde vas a comprar tus provisiones. Personas que no quieren saber de Dios. Estos son los katoikuntas. No quieren saber de Dios. Están enraizados, arraigados en la tierra. No quieren oír de otra cosa. No quieren oír de Dios. No quieren oír del evangelio. No quieren oír del cielo. No quieren saber de la Biblia. Lo único que les interesa es la tierra. Por eso Juan los llama aquí los que moran en la tierra, los katoikuntas, los que están arraigados, enraizados, cimentados en la tierra. No les interesa el cielo. Y es así. Ahora tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Pero de todos esos a quienes predicamos el evangelio, solo habrá una fracción de ellos, un grupito de ellos, en comparación, que pondrán atención. Esos son los elegidos del Señor, esos que responden cuando el Espíritu Santo toca sus vidas. Bien, mire, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Los mártires de la primera mitad de la gran tribulación esperarán a los mártires de la segunda mitad de la gran tribulación, que se complete el grupo. Y ahora viene algo tremendo cuando se abre, se rompe el sexto sello. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Cristo anunció que habría terremotos al final de la edad. Y mire lo que dice. Hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Fíjese la metáfora. Se puso negro. Negro es una palabra abstracta y por eso se usa la figura como una comparación. Negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Imagínese cuando eso ocurra. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, póngale atención a esto, fíjese, ¿qué hacen o qué harán los gobernantes de la tierra cuando esto ocurra? Y los reyes de la tierra
y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, mire lo que hacen, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Fíjese bien, sería de esperarse que estas personas que ven que el sol se pone como tela de silicio, que la luna se vuelve roja como sangre, que hay terremotos, que hay todos estos fenómenos sísmicos, que esta gente alce sus ojos al cielo y pida a Dios misericordia. ¿Será eso lo que harán? No, mire lo que hacen. Todo libre. Se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. No miran al cielo. Se meten en una cueva. Se esconden en las peñas de los montes. No buscan la misericordia de Dios. El hombre con el corazón duro, endurecido, no busca a Dios. No busca a Dios. No hay quien busque a Dios, dice Pablo en Romanos 3:9. No hay, 9 y 10. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Mire qué más. Mire lo que dice en versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Fíjese bien, amigo, que estos no son ignorantes. Estos no son ignorantes. Saben exactamente lo que está ocurriendo. Saben que lo que está ocurriendo es la ira del Cordero. Algo raro, porque el Cordero es un animal manso. Muy manso. Pero aquí se trata de la ira del Cordero. Qué terrible, ¿eh? Y la gente no presta atención. No busca la presencia de Dios. Fíjese cómo termina el capítulo. Y lo dicen ellos. Escondednos de aquel que está sentado en el trono, que es el Dios Todopoderoso, y de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. Y fíjese si saben, estos no son ignorantes, dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El hombre no es ignorante. El hombre no ignora. Sabe lo que está ocurriendo, pero no busca a Dios. Sabe, el ser humano sabrá que es la manifestación de la ira de Dios. Y es lo que dice la palabra. Es lo que Cristo enseñó. Cuando Él vino la primera vez al mundo, se presentó como un humilde cordero. Vino a salvar. Nació en un pesebre. Vino a salvar. Vivió en este mundo 30 y tantos años. Vino a salvar. Vino a morir. Pero cuando Él venga la segunda vez, no viene a salvar. Vendrá a juzgar. Por eso tenemos que predicar el evangelio con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ímpetu. Y queridos escuchantes, estoy convencido de que el tiempo está cerca. La segunda venida de Cristo está cerca. Algunos de nosotros están haciendo planes
para de aquí a 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. ¿Qué voy a hacer con mis ahorros? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo otro? Pues mira, piénsalo bien. La venida de Cristo para recoger a su iglesia está cerquita. Decimos en gallego, está preta, está pretiña, muy cerquiña, muy cerca. Cristo viene de recoger a su iglesia. Y después de que él recoja su iglesia, no sé si será el año siguiente o 2 años después, o 5 años después, o 10 años después. Cuando sea, Dios va a derramar su ira sobre la humanidad. Y la gran tribulación va a ser gran tribulación, porque ahí se van a conjugar 3 iras. La ira del hombre, 1. La ira de Satanás, 2. Y la ira de Dios, 3. Este mundo, esta tierra va a ser un lugar extremadamente difícil para aquellos que vivan, para aquellos que habiten. Ahora estamos preocupados por la pandemia, por el coronavirus, pero lo que viene será peor, mucho peor. La gente no quiere oír.